Bienvenidos a Granada es Cultura, tu programa de cultura granadina. Y bueno, ha venido un escritor maravilloso, se llama Daniel Sánchez, a estar con nosotros. Ahora después lo voy a presentar, porque si quería, pues eso, esa cuestión que es de Chicho Ibáñez Serrador, que se nos ha ido uno de los grandes de la tele, del cine, se nos ha ido y ha querido enterrarse en Granada. Es verdad que su madre le hacía venir mucho a Granada desde los 14 años, era una enamorada totalmente de Granada y por eso también está enterrada en el cementerio de Granada. Se ha enterrado junto a su madre, Pepita, pero también hay otra historia, una cosa muy graciosa, porque en el cementerio de San José de Granada también hay otro entierro, hay otra cruz puesta, en este caso de la mujer de Oscar Wilde. La gracia es que la mujer de Oscar Wilde no ha estado nunca enterrada en Granada, sino que en el 2000 hicieron una película rodada principalmente en Granada y que en esa película, pues nada, Oscar Wilde tenía que ir a visitar la tumba de su madre, pidieron permiso en el sanatorio iba a decir yo, en el cementerio de San José y ahí pusieron la tumba, ¿no?, de la mujer de Oscar Wilde. La gracia es que después fueron a quitarla y dijo el cementerio que no. Que para qué, que ya que estaba puesta, pues que ahí la dejaban. Ya sabéis que está la mujer de Oscar Wilde por cuestiones cinematográficas también en el cementerio de San José de Granada. En fin, una gran pérdida, además que también salía en La Voz de Granada, nuestro periódico ahí de la tele, que Chicho Ibáñez Serrador rodó una película en Almuñécar, ¿Quién puede matar a un niño? Una película terrorífica de niños, que no voy a contar al final, no voy a hacer spam, no os preocupéis, pero que, bueno, una película maravillosa y estupenda, quizás antesala de lo que fue después Los Chicos del Maíz, una película rodada, basada en un libro de Stephen King. Pero lo más importante que venimos hoy es hablar con Daniel Sánchez, un escritor maravilloso y estupendo que lo tenemos aquí a nuestra vera. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel Ángel. Oye, ahora que he hablado de Chicho Ibáñez Serrador y no tiene nada que ver con tus libros, ¿a ti te gustaba, lo seguías o no te ha gustado nunca el género de terror? Sobre todo, sí, de hecho me gusta el género de terror y de hecho es un género que, por lo que provoca, ya es muy interesante porque es mi impacto lo que provoca y es o sí o no y eso es difícil de hacer, pero cuando se consigue es un éxito. Sí. Daniel, fíjate tú, Chicho Ibáñez Serrador, que nació por ahí, o la madre Pepita, que también creo que nació en Argentina y se enterró en Granada. Tú también eres de fuera y también estás enamorado de Granada, ¿no? ¿Esto cómo es? Sí, ¿Estás enamorado de la ciudad? Sí, cada vez que tengo que explicar de dónde soy es un libro por sí mismo. Sí, sí. Pero en efecto, yo nací fuera, nací en el extranjero de padres inmigrantes, decidieron volver a Barcelona, me formé en Barcelona y bueno, pues soy un granadino adoptado, como suelo decir. Por amor, digamos que mi pareja estaba aquí, había oportunidades aquí, y entonces después de un periplo que también hice por Europa como investigador, pues me establecí por fin aquí. Eso te iba a decir, porque he leído tu currículum, que eres investigador, además, ¿no? Sí. Yo me dediqué a la ciencia, una cosa que llena mucho el alma, pero a veces no otras cosas, ¿no? Y entonces, Sí. pues, y además es muy sacrificado en el sentido de que la ciencia depende de los proyectos y cuando se acaban, pues hay que buscar otro y otro y otro. Es un poco de saltimbanqui la vida de un científico y a veces se busca estabilidad. Sí, es una pena. Bueno, al final ha acabado dando clase en un instituto, ¿no? En Granada, ¿no? ¿Cómo compaginas esto de ser escritor con la cuestión esta de enseñar? Pues yo lo compagino bastante bien. Es decir, hay gente que tiene un hobby, pues el mío es escribir. Y no lo dejo nunca. Siempre que estoy descansando, entre comillas, pues estoy creando. Pasa un poco como todos los escritores, que los escritores somos un poco atormentados. Y entonces, al fin y al cabo, también nos sirve de terapia. Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar de tus 3 libros que nos has traído, aunque tienes varios más. ¿Y se te ha ocurrido alguna vez una brillante idea para un libro y estabas haciendo un examen a tus alumnos y dices, ¿y ahora cómo apunto yo esta idea maravillosa? Una vez te ha ocurrido. Bueno, siempre suelo acordarme. Cuando es brillante,
le doy un margen de media hora de lo que acabe el examen para poder escribirlo. Yo siempre llevo mi libreta de autor, de escritor, apuntándome las ideas, aunque sea el simple título. Por ejemplo, hay una idea que me sugiere un título y ¡plas! Me acuerdo de la idea por el título. Por el título, ¿no? ¿Y sueles tener alguna manía a la hora de escribir? ¿Alguna costumbre así? Por ejemplo, yo lo cuento mucho, Isabel Allende empieza todos sus libros el 8 de enero, ¿no? Por ejemplo, ella cuenta eso, yo tampoco estoy allí viendo, ¿no? Manías. Bueno, mis apuntes para la escritura los suelo siempre escribir en negro. No sé, sí, en negro y en un concreto tipo de bolígrafo. Bueno, supongo que es que otros me dejan demasiado chorros de tinta o cosas por el estilo, pero por lo demás no. Escribo si me surge la idea o si me surge la trama, como si puede ser en un lavabo o en el sofá o en la cama o en donde sea, a todas horas. A eso también dicen algunos escritores que sirve ahora el móvil, ¿no? Para coger apuntes de voz, incluso. No me fío tanto. ¿No? No, el dejar algo personal en un aparato que después está en la red es como que es mi tesoro. Prefiero tenerlo en un lugar más a buen recaudo. Te has traído 3 de tus libros. Vamos a hablar de tus libros, que es lo maravilloso. Tenemos el grande, que es el último, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es una novela, como podéis ver, 496 páginas. De hecho, es la primera parte de una saga. Digamos que yo pretendía hacer una trilogía, pero la editorial dijo, es muy grande esto. Digo, vaya, pues no lo sabía, estupendo. Y es una saga imaginaria, pero no fantástica, en el que ocurren una serie de hechos que reproducen hechos producidos en la historia de la humanidad normal y corriente, pero que aquí, como lugar imaginario, son un papel en blanco para ponerlos de relieve y bajo una referencia ética superior. Es decir, hechos pasados, referenciados en este mundo imaginario, quedan, en ciertos casos, que me interesa ponerlos en ciertos casos, a la altura del betún, y otros por encima de lo que se esperaba. ¿No? Y bueno, es un libro poliédrico. Intentaba un poco, nunca se puede emular suficientemente, pero intentaba un poco emular a Umberto Eco, con sus libros que son de aventuras, de filosofía, de ensayo, al mismo tiempo todo. Pues hay varios libros en el libro, y eso es lo que he pretendido hacer con esta novela. Pero antes surgieron estos 2 proyectos, que son 2 libros de cuentos, que son, como yo digo siempre, es un 4x4, son 4 libros de 4 cuentos cada uno, y ya voy por la mitad, son 2. Empecé con Cruzatiempos, que salió en el 2015, y Cruzatiempos es un libro de cuentos, 4 cuentos, como pretendo hacer con el 4x4, que son, digamos, cuentos clásicos de princesa, mendigo, bruja, druida, pero con finales diferentes, con, digamos, pretensiones revolucionarias en cuanto al cuento, ¿no? Y después los cuentos surrealistas es la utilización del surrealismo y de la ironía para hacer crítica de la sociedad, un cuestionamiento de los planteamientos clásicos de la sociedad y reírnos un poco con ellos. Sí. Pero lo que veo en tu escritura, por lo que yo he leído, es que te gusta eso, coger cosas sociales y transformarlas. O incluso, como tú decías antes, decir, ¿y si hubiera sido de esta otra forma? Sí. ¿No? Con muchos valores éticos. Sí. ¿Lo pretendes o eso sale solo? Bueno, lo pretendo y sale solo. Digamos que los cuestionamientos éticos que yo me hago son el origen de la historia en sí. El ¿y si?, la pregunta del ¿y si?, ya me genera la historia en sí. Es cierto que a veces, por ejemplo, sobre todo en la novela, se le añaden colateralmente algunos cuentos que ideé y que, pegados como una especie de Lego, quedaban muy bien en la propia historia. Entonces, eso le da como cierto empaque a la propia historia. Lo he ido construyendo un poco. Pero el núcleo central, sí, el núcleo central ha sido un cuestionamiento ético, un núcleo filosófico que ha generado esa historia como posibilidad de algo mejor o algo alternativo. Sí, para eso es importante también, como también apuntaba al principio de todo, que son mundos
digamos, ideales, pero no fantásticos, porque en un mundo fantástico, como puede ocurrir de todo, ¿no? Sin embargo, el mundo, aunque no sea real, siempre puede pegarse más a esa cuestión filosófica, ¿no?, que tú buscas, ¿no? Exacto, es decir, no es más que en vez de hacer una documentación histórica de lo que hicieron los castellanos en no sé dónde o los catalanes en no sé cuál, que al fin y al cabo siempre alguien se siente molesto, pues es mejor hacerle un papel en blanco imaginario y hacer símiles de lo que ocurrió o pudo ocurrir, pero que como son mundos imaginarios, pues nadie se va a molestar. Sí, sí, porque puede haber ocurrido o no. Sí. Y lo que también veo, que también lo apunta, es que te gusta mucho el surrealismo, porque además tenía un libro que es un poemario previo a estos tres, sí. que además se llamaba algo así como de los cuentos, no sé, Sí. con un título Sí. que ya ocupaba la portada, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Sí, título? este poemario, que de hecho fue un experimento raro, se llamaba La insurrección de las neuronas y la declaración de no poeta. ¿Ves? Sí, esto es es que en realidad es posterior a ellos y es un experimento que hice con la poesía. Como me dijeron, hazte una marca de autor. Entonces yo dije, pues me lanzo a todos los ruedos. Y había ahí en Granada un movimiento alternativo de poesía muy grande. Los poetry slams, los slams de poesía, mucha juventud que va a recitar, escuchar poemas y que son de una creatividad efervescente. Esta gente me inspiró y al mismo tiempo me animó. Entonces yo creé digamos, poemas, hasta hacerlos tan propios que no se parecían a poemas. Sí. Entonces al final creé la no poesía, esa cosa rara. Y a ese respecto, pues bueno, pienso sacar alguna cosa más que voy a hacer con alguna editorial granadina. Ah, pues interesante, ¿no? Esto de dedicarte a la narrativa, a la poesía, ¿no? Oye, yo lo que he leído no lo tienes, pero ¿has metido alguna poesía dentro de alguna de tus novelas? Sí, bien, es verdad. Por ejemplo, en Pobres Conquistadores, en la novela, hay un canto marinero. Pero claro, es de un mundo imaginario, pero es un canto marinero, al fin y al cabo. Da igual que son los marinos de la galaxia Andrómeda, si tienen un mar como el terrestre, pues cantarán lo mismo. Me voy a la mar y me voy a... Acuérdate de mí, pareja mía o amor mío, antes de que fenezca bajo las olas y cosas por el estilo. Bueno, claro, es un canto marinero que yo me inventé a estilo poesía, sí. Sí, digamos que lo que le pasa a la poesía es que es un sentir. Y sentir, bueno, lo tenemos todos. Y al fin y al cabo, más o menos hábilmente, lo acabas exponiendo en letras. Sí, lo que pasa es que la poesía también dice, soy poeta, o quién es poeta, y levantan la mano muchos, ¿no? Cuando después les falta, creo, esa fuerza de haber vivido cosas y saber transformarlas después también, o llevarlas al papel, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No, porque uno mismo cuando se lee, claro, se ve reflejado lo que él mismo dice y, bueno, puede estar de acuerdo, ¿no? Pero sí, es cierto que a veces que llega a los demás es más difícil. Por eso, cuando me dediqué a hacer algunos, ya los llamé no poemas, directamente, por si acaso, ya me curo en salud. Al recitarlos en público, sabía si llegaba o no. Eso era un buen experimento. Por eso, esos mundos de poesía, bohemia que ha habido y que hay, que son muy valiosos, que existen en Granada y que son bastante propiedad de la juventud, que eso es muy bueno, pues esos mundos me han servido y me han ayudado mucho, porque me he cerciorado de lo que estaba transmitiendo les llegaba. Y eso está muy bien. Has dicho una cosa que solo creo que ocurre solo en Granada, y tú que has sido muy viajado, quizás lo puedas corroborar. Hay gente en Granada que va a leer poesía y escucharla, cosa que en otras ciudades no hay tanta gente que vaya a leer y a escuchar. No, es verdad. Esto de los slam poetries se da de forma autonómica y al final hay un concurso nacional. Pero es cierto que en otros ambientes, me han contado los compañeros, no se da lo mismo. Van más a piñón fijo. Los poetas de verdad, que ya escriben poemas, son los que participan. Y los que no son poetas de verdad, pues están siempre escuchando. O sea, no es bidireccional.
Y eso es cierto, que aquí en Granada hay más, Sí, sí. más creatividad. Y además gente, ya no solo en creatividad, sino que va a escucharlos. Es decir, que no en otras ciudades pasan un poco de ir a ver poetas. Tampoco los libros de poesía se venden mucho, vamos a dejarlo ahí también, pero que compran esa poesía, pero no van a las recitales, ¿no? Claro. Y después también hay otra cuestión, que creo que también ocurre, que puede ser un gran poeta, pero igual no sabe recitarlo. También, ¿no? Quizás también ocurre con mucha gente, ¿no? Que se emperra en recitar versos suyos, que dice, no, déjalo que lo recite otro, porque los poemas son grandes, pero tu forma de ejecutarlos no. Pues sí. No sé. Bueno, y nada, nada decir, continuando respecto a los libros, decir una cosa muy interesante, que claro, al ser una saga, la segunda entrega ya está escrita. Ah, ya la tienes. Está escrita. Ya la tienes entregada a la editorial. Entregada no, pero escrita y con 2 versiones corregidas por mí, al menos, sí. Y ya es una cosa que solamente hace falta el chequeo, la revisión ortotipográfica, y para el año que viene, pues puede salir. Puede salir, sí. ¿Tú se la das a alguien antes de llevarla a la editorial? O sea, yo la escribo y se la da a alguien siempre. Por supuesto. A veces a personas muy allegadas, a veces puede ser incluso la propia familia, no tiene por qué ser nadie especial de literatura, ¿no? Tengo a alguien muy especial. Sí. ¿Y se la entrega siempre al mismo, a la misma persona o a veces bueno, tengo un entorno, tengo un círculo que son profesores de filología y profesores en general, sí, y también, bueno, un filósofo también. Y se lo leen y me dan su opinión. Me dan su opinión, incluso sus correcciones. De hecho, mi pareja es de filología inglesa y hace unas correcciones en los que deja aparte el sentimiento, que son muy objetivas y las agradezco mucho. Bueno, eso es importante, que te hagan unas correcciones objetivas bien hechas, porque yo odio aquello de, ¿cómo está esto? Está mal, ¿por qué? Ah, pues no lo sé, pero está mal. No, eso no me gusta. A mí cuando te dicen, oye, esto está mal por esto, por esto y por esto, a mí es verdad que cuando te critican, a veces dices, te sientas regular, pero después a los 10 segundos lo piensas y dices, pues sí, es verdad, tienes razón y incluso te llega a hacer crecer o llevar, ¿no? La novela mejor, ¿no? Quizás, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que también ayuda mucho es, de hecho, lo irónico de todo esto es que el último es Pobres Conquistadores, pero sin embargo lo escribí hace mucho más tiempo que los anteriores. Otro aspecto muy bueno de la revisión es dejarlo en barbecho. Es decir, este libro fue escrito, acabo de escribir de hecho, creo que en 2012, una cosa por el estilo. Entonces, yo durante 2 años así no lo volví a leer. Cuando lo leí dije, Dios, el personaje X que mato en el segundo capítulo aparece en el quinto y cosas por el estilo que eran incoherentes. Y me pude dar cuenta cuando ya había pasado un tiempo. Normalmente el cerebro siempre al descansar reordena las ideas. Y bueno, ha salido mucho más coherente y obviamente le hace falta, como los vinos, envejecer un poco para que sea comprendido. Pero aparte de lo que tú dices de incoherencia, también ves que ha evolucionado en tu estilo, ¿no? Y dices, ¿cómo puedo yo haber escrito esto? Voy a rehacerlo, ¿no? De escritura, eso también ¿no? es verdad. Eso también es verdad. ¿Sueles corregir mucho sobre lo que tú haces o un poco y después lo dejas? En cuanto a estilo, no. Porque mi forma de escribir es más en la historia en sí, la potencia de la historia, que el estilo. Yo no soy un escritor tanto de estilo como de historias. Entonces, a mí me interesa más una historia que, digamos, que utilice un lenguaje más o menos normal, entre comillas. Obviamente hay uso de vocabulario bastante amplio, pero dejo el estilo un poco de lado. Es decir, yo admiro muchísimo a los grandes escritores de estilo. Se me ocurre ahora mismo Alejo Carpentier, que es genial, pero yo sé que jamás llegaré a esos niveles y mi fuerza está en la historia en sí, en la componenda de filosofía, ensayo, historia, cuento. Sí, pero eso le pasa a muchos escritores. Yo creo que para ser escritor lo que hay que saber es contar historias y tener historias que contar. Yo creo que por encima incluso del estilo. Por encima del estilo, pues eso me anima. Creo. No solo por ti, sino que creo que lo bonito es contar historias, ¿no? Y además que el escritor es como deshacerse de esa historia. Venga, ya me he deshecho de esta, ahora otra, ¿no?
Sí, y no solamente eso, sino que pasa como Cortázar, que decía que cuando uno escribe, la historia ya le posee, y es cierto, hay una especie como de eventos que tienes que escribirlos y que al final ocurren como si realmente fuesen ajenos, como si fuese una desgracia que has visto en la televisión. Dios, se me ha muerto ese personaje. Bueno, ¿lo he matado yo? ¿O lo ha escrito la propia historia? Es como una especie de necesidad en sí. Sí. Y cuando ves alguno de tus primeros libros y lo lees ahora, o no lo lees. Yo cuando escribo, ya después de los años, ya no me atrevo, entre comillas, a leerlo. No, sí que los leo. Sí. Los leo y con bastante ternura. Porque en muchos de ellos, por ejemplo en Cruzatiempos, que es el primero, pues hay eso, hay mucha ilusión, mucha ternura y lo escribí con esa intención. Entonces son libros son historias que hablan de etapas de mi vida, que componen mi yo, componen mi hoy. Entonces recordarlas es como recordar el camino que me ha llevado hasta donde soy. Claro. ¿Sueles escuchar música cuando escribes? ¿O cuando escribo? Bueno, suelo escuchar música siempre que puedo. Siempre. Entonces, sí, suelo escuchar música también cuando escribo. Sí. ¿Y te inspira la música a la hora, por ejemplo, no sé qué tipo de música escuchas? Sí. Ahora escucho heavy y la historia es más dura, entre comillas. Escucho música clásica y suavizo la historia. Sí. Bueno, sí, claro, por ejemplo, Pobres Conquistadores es una historia muy marinera, hay un viaje de navegación en la búsqueda de un nuevo mundo y me pongo música, pues eso, muy marinera. Hay este compositor bretón, Jan Tiersen, que tiene buenas composiciones marineras, como quien dice, ¿no? Este hombre es bretón, entonces tiene el mar al lado. Y me inspira, o sea, tenerlo al lado me ambienta en lo que está ocurriendo, sí. Sí, eso siempre es interesante. Hemos dicho que de la novela ya tenemos aquí el primero, el segundo está por salir, el tercero lo tenés escrito. Sí, bueno, el tercero necesita mucho más reparación, mucho más andamiaje. Pero ya lo tenés escrito, sí, está tiene el andamiaje ya escrito, ¿no? Sí. O sea, se puede decir que hasta la cuarta novela ya está escrita, como quien dice, y lo que hay que hacer es eso, un poco de maquillaje, mirar, tal, corregir, pulir y quizás quitar algún capítulo excedente. A veces uno también se va por los cerros de Úbeda. Hombre, también son tus niños pequeños, de ser tus niños pequeños también quieres seguir cuidándolos, ¿no? Quizás, ¿no? También, ¿no? Sí. De cierta forma, ¿no? Quieres darle más vida. Cuando te das cuenta dices, bueno, tendría que haberle dado menos vida. Que es un niño pequeño, pero que le he cambiado los pañales tampoco le interesa a nadie. Ya, ¿no? y a veces también, según la época, pues ciertos aspectos pueden ser más... pueden tener más empaque, ¿no? Una cosa interesante... este libro está publicado en la editorial LGTBI. Sí. No lo hice con esa intención. Yo hablé de que uno de los personajes es de tendencia homosexual, como podría ser con los ojos violeta. Digamos que a nivel personal eso me parece irrelevante, pero lo puse como una persona incomprendida en un mundo arcaico, en un mundo primitivo. Lo tomaron como tal cosa y a mí me parece muy bien y tiene ese empaque. Y entonces en los siguientes libros también voy a hablar de este tema o de cuestiones de género. De hecho, también hay muchas cuestiones de género. Las mujeres, bueno, de hecho en la historia las mujeres han tenido siempre una relevancia que no sabemos por qué después en la historia escrita se la han quitado, pero no, está ahí, está ahí. Incluso en el Corán hay mujeres que son heroínas. Pues, digamos, esos aspectos que por casualidad los puse en su tiempo, porque yo ya los llevaba conmigo en el 2012 o el 2013, ahora pues les doy un poco más de relieve. Esos arreglos conviene un poco hacerlos porque son temas en los que hay que decir algo. Daniel, que nos vamos ahí. Es que aquí pasa la media hora, Sí. pero muy rápido. Muy amena. Que oye, que ha sido encantador la charla. Gracias. Que cuando Igualmente. tengas el segundo tomo, que te esperamos. Y Estupendo. además ahí ya ahondaremos más todavía más en esos personajes que tanto nos gusta, porque como ves, aquí nos gustan mucho los procesos creativos, porque todo el mundo quiere ver eso, subirse a una mesa y presentar libros y firmarlos, pero
cuál es el proceso, ¿no? De llevar a esa persona a sentarse en una mesa y firmarlo. Yo creo que es lo más importante, ¿no? De los escritores o de los músicos, de los creadores en general. Pues nada, Daniel, que muchas gracias por venir. A vosotros. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, ya sabéis, en Granada Escultura, que hay que darle la voz a todos estos creadores que tenemos en nuestra provincia. Venga, hasta luego.